Durante la Guerra Fría, los cielos eran mucho más que un simple escenario de tránsito aéreo. Eran un campo de batalla invisible, una arena silenciosa donde las potencias no se enfrentaban con palabras, sino con velocidad, maniobrabilidad y fuego. En ese tablero de ajedrez celeste, una pieza inesperada apareció como un relámpago que alteró el equilibrio, el MiG-15, un avión soviético que, a pesar de su origen tras el telón de acero, se convirtió en el símbolo de una amenaza tangible para el mundo occidental. Lo que comenzó como un desarrollo técnico bajo la mirada férrea del Kremlin terminó sembrando el pánico entre los pilotos de la OTAN. ¿Cómo fue posible que una nación supuestamente rezagada tecnológicamente pudiera diseñar un caza capaz de poner contra las cuerdas al orgulloso poderío aéreo de Estados Unidos? Quizás no te han contado toda la historia. La mayoría conoce los nombres de los aviones que surcaban los cielos en nombre de la libertad. Pero ¿quién habla del que los hizo caer, uno por uno? El MiG-15 no fue simplemente un caza más, fue un símbolo de que el equilibrio podía romperse, de que el este podía mirar al oeste desde las alturas y disparar primero. Puede que este no sea el tipo de verdad que estás acostumbrado a escuchar. Tal vez no quieras saber que el miedo al MiG-15 transformó estrategias, rediseñó aviones y puso en jaque el dominio aéreo estadounidense. Pero si te quedas, si te atreves a ver más allá del mito, descubrirás por qué este avión marcó un antes y un después. Porque tantos pilotos sabían que, si escuchaban su silbido, era probablemente demasiado tarde. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El MiG-15 no nació de la nada. No fue un accidente, ni una simple respuesta a la carrera armamentista del momento. Fue una declaración de intenciones, un mensaje contundente desde el corazón de la Unión Soviética al resto del mundo. También podemos dominar los cielos. Pero para entender cómo este caza surgió y tomó forma, hay que remontarse a un escenario inesperado, las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Porque fue ahí, entre la desesperación por sobrevivir y la ambición por vencer, donde el MiG-15 empezó a gestarse. En aquellos años, la Unión Soviética no contaba con los recursos tecnológicos que poseían sus adversarios. Había sufrido una guerra devastadora y su industria estaba agotada. Sin embargo, el deseo de alcanzar, y eventualmente superar, a sus rivales se volvió una obsesión nacional. Joseph Stalin lo entendía perfectamente: quien dominara el aire, dominaría la guerra. Por eso, mientras Europa se reconstruía, la maquinaria soviética empezó a trabajar en algo más que tanques y rifles. Querían un arma que pudiera volar más alto, más rápido, y golpear con precisión. Y lo querían da. Fue entonces cuando entraron en juego figuras clave como Artem Mikoyan y Mikhail Gurevich. No eran estrellas internacionales ni genios reconocidos en Occidente, pero estaban decididos a desafiar las leyes de la física y del miedo. El proyecto, oficialmente bautizado como Istrebitel, caza en ruso, evolucionó rápidamente bajo la presión política. Mikoyan sabía que el Kremlin no tenía paciencia. O entregaban resultados, o serían reemplazados. Esa tensión constante entre innovación y represión fue lo que moldeó cada tornillo del MiG-15. No era solo ingeniería, era supervivencia. Pero aquí viene lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: el MiG-15 no solo fue fruto del genio soviético. Parte de su nacimiento está manchado por un pacto insólito, casi irónico. En 1946, la URSS adquirió legalmente motores a reacción británicos Rolls-Royce Nene. El gobierno de Su Majestad, en un movimiento que hoy parecería una traición estratégica, vendió esta tecnología sin imaginar que sería replicada, e incluso mejorada, por su mayor enemigo. ¿Cómo es posible que el motor que impulsó al avión más temido por la OTAN haya salido de una fábrica británica? ¿Qué clase de miopía llevó a Occidente a alimentar la bestia que luego les acechó desde las alturas? Y aquí es donde muchos se incomodan. Porque aceptar que el MiG-15 nació en parte de la ingenuidad occidental es reconocer una derrota antes de la batalla. Pero, si esto te escandaliza, prepárate, lo más impactante aún no ha sido contado. Este fue solo el primer paso. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo, una cacería por el control del cielo que transformó la aviación militar para siempre.
Tal vez sientas que los soviéticos jugaron sucio, que copiaron tecnología ajena. Tal vez incluso pienses que todo esto fue suerte. Pero si te atreves a mirar más de cerca, verás que lo que construyeron fue más que una copia, fue una amenaza real. Y aún no has visto lo que era capaz de hacer. En la intimidad de los pasillos del Kremlin, mientras Europa intentaba recuperar el aliento tras el caos de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ya miraba hacia un nuevo conflicto. No en trincheras ni en playas, sino en los cielos. Para él, la Guerra Fría no era una posibilidad, era una certeza. Y en esa nueva guerra, los aviones no serían solo máquinas de combate, sino instrumentos de prestigio nacional, de propaganda y de disuasión global. Había que construir algo imponente, rápido, letal. Y había que hacerlo antes que nadie. Fue así como nació una carrera silenciosa. Sin cámaras, sin titulares, sin reconocimientos públicos. Una competencia feroz, no contra enemigos externos, sino dentro del propio sistema soviético. Los diseñadores de aviones vivían bajo presión constante. Cada decisión técnica podía significar el ascenso o la desaparición. Mikoyan y Gurevich sabían que los fracasos no se perdonaban. Stalin podía admirar la genialidad, sí, pero nunca toleraría el retraso o la debilidad. Un solo error podía significar el fin de sus carreras, o peor aún, de sus vidas. Lo más sorprendente de esta etapa es que, mientras Occidente subestimaba las capacidades técnicas soviéticas, los laboratorios del otro lado del telón de acero bullían con una energía implacable. Las lecciones recogidas de los restos del Tercer Reich comenzaron a dar fruto. Los soviéticos habían capturado ingenieros, planos y prototipos alemanes. No solo habían aprendido de ellos, los estaban superando. Entre los más codiciados estaba el conocimiento sobre alas en flecha, un concepto avanzado que mejoraba significativamente la velocidad de los cazas a reacción. Los soviéticos tomaron esos principios y los perfeccionaron. Así, el MiG-15 comenzó a adoptar una forma que no solo era eficiente, era amenazante. Imagina por un momento a un joven ingeniero soviético en 1947, trabajando en condiciones rudimentarias, sin acceso a materiales de última generación, y aún así construyendo algo que pronto haría temblar al Pentágono. Ahora imagina que mientras tanto, en Occidente, los líderes militares confiaban en su superioridad sin darse cuenta de que ya habían perdido la ventaja. Fue durante esta carrera silenciosa que el MiG-15 tomó cuerpo real. Las alas en flecha se combinaron con un fuselaje robusto y un tren de aterrizaje sencillo pero eficaz. La simplicidad era parte de su genialidad. A diferencia de los cazas occidentales, plagados de complejidades mecánicas, el MiG-15 fue diseñado para la producción masiva, para pelear y morir en grandes números. Era el martillo de la aviación soviética, pero con filo de bisturí. Podrías pensar que esta historia es solo técnica, solo números y materiales. Pero sería un error, porque lo que estaban haciendo no era un simple avión, era una declaración de guerra que aún no había sido pronunciada. Y si crees que lo impactante fue su diseño, espera a ver lo que ocurrió cuando despegó por primera vez en combate. En 1946, mientras los líderes occidentales celebraban el fin de la guerra y diseñaban tratados de paz, en Moscú se firmaba otro tipo de acuerdo, uno que nadie del otro lado del mundo parecía tomar en serio. Fue una decisión que, en retrospectiva, resultaría tan absurda como catastrófica. El Reino Unido, en un acto de aparente diplomacia comercial, autorizó la venta de varios motores Rolls-Royce Nene a la Unión Soviética. No se trataba de piezas comunes, sino de joyas de la ingeniería a reacción británica. Motores que Occidente consideraba demasiado avanzados para copiar y que Moscú consideraba demasiado importantes para dejar pasar. Los soviéticos no solo los compraron, los desarmaron, los estudiaron, los replicaron y luego los mejoraron. ¿Cómo pudo una democracia liberal entregar su arma secreta, creyendo que no se usaría contra ella? La arrogancia occidental se tradujo en una herida autoinfligida. Stalin, astuto como pocos, no necesitó espiar ni robar. Le bastó con una factura firmada. Este episodio, casi olvidado por la historia oficial, fue uno de los movimientos más brillantes y desconcertantes del ajedrez geopolítico de la posguerra. El nuevo motor RD-45, una copia funcional del Nene, se integró sin demora en el MiG-15. Era confiable, potente
sobre todo, barato de producir. Combinado con el nuevo diseño aerodinámico y las alas en flecha, el resultado fue devastador. Un avión que podía alcanzar alturas impensadas, acelerar con violencia y maniobrar con una agilidad aterradora. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto moral. Porque, por primera vez, Occidente entendió que no solo subestimaron al enemigo, le habían dado las armas para convertirse en una amenaza real. ¿Y si el motor que impulsaba a sus enemigos llevaba una firma británica? ¿Quién sería el verdadero responsable cuando los MiG empezaran a caer como sombras sobre el campo de batalla? El escándalo fue silenciado. Las explicaciones fueron vagas. Se habló de malentendidos, de usos civiles. Pero para los soviéticos, fue una victoria silenciosa. Habían hecho que el enemigo contribuyera, voluntariamente, a su propia humillación futura. Era una de esas ironías históricas que cuesta aceptar, pero que no se pueden negar. Y mientras tanto, los MiG-15 seguían perfeccionándose. Cada nuevo prototipo era una evolución calculada. Más allá de los planos y los motores, había una intención clara: superioridad aérea. No les interesaba solo igualar al enemigo. Querían superarlo. El resultado final era algo más que un avión. Era un golpe invisible al orgullo occidental. Tal vez creas que esta fue solo una jugada más en la guerra tecnológica. Pero si supieras lo que sintieron los primeros pilotos norteamericanos al enfrentarse al MiG-15 en combate real, comprenderías que esta no fue solo una lección, fue una advertencia que llegó demasiado tarde. El cielo coreano fue el escenario elegido por la historia para revelar la existencia del MiG-15 al mundo. Hasta ese momento, todo lo que sabían los aliados sobre las capacidades aéreas soviéticas era conjetura, suposiciones armadas por informes de inteligencia, rumores de pilotos desertores y fotografías borrosas. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurrió en noviembre de 1950. Fue en ese instante, cuando el primer MiG-15 surcó los cielos de Corea del Norte y disparó contra una formación estadounidense, que el mundo entendió que algo había cambiado para siempre. Imagina estar a los mandos de un F-80 Shooting Star, creyendo que dominas el aire con tecnología punta, y de repente, sin previo aviso, aparece un avión que sube más rápido, gira más cerrado y dispara con más precisión. No sabes de dónde vino, ni hacia dónde va. Solo sabes que está ahí, y que ya es demasiado tarde. El bautismo de fuego del MiG-15 fue tan brutal como revelador. Los pilotos estadounidenses estaban acostumbrados a tener la ventaja, pero en cuestión de semanas, la guerra aérea sobre Corea se convirtió en una pesadilla. El MiG-15 no solo era veloz, superaba los 1,000 km por hora, sino que podía operar a altitudes que dejaban inútiles a muchos cazas de la época. Y lo peor de todo, sus cañones eran letales. El armamento estándar de un MiG-15 incluía un cañón de 37 milímetros y dos de 23 milímetros. Esto significaba que un solo disparo certero podía despedazar un bombardero B-29, que hasta entonces volaba casi sin miedo. El impacto fue inmediato. Los B-29, otrora reyes del cielo, comenzaron a caer. Misiones enteras eran abortadas. Y lo más preocupante, los Estados Unidos no sabían exactamente cuántos MiG-15 había, ni de dónde despegaban, ni quién los pilotaba. Algunos informes hablaban de norcoreanos, otros de chinos, pero las comunicaciones interceptadas revelaban voces en ruso. ¿Había pilotos soviéticos en combate directo contra fuerzas estadounidenses? ¿Estaba la Unión Soviética peleando una guerra encubierta sin declararla? La tensión escaló a niveles peligrosos. El mundo estaba al borde de una confrontación directa entre potencias nucleares, pero oficialmente nunca ocurrió. Moscú negó. Washington sospechó, y los pilotos, atrapados en medio de ese teatro geopolítico, solo sabían una cosa: si veías un MiG-15, más te valía estar listo para morir. Tal vez pienses que la guerra de Corea fue solo un conflicto menor, una guerra olvidada entre dos mundos lejanos. Pero en realidad fue la caja de resonancia de una amenaza global. Fue el lugar donde el MiG-15 se ganó su reputación, no con propaganda, sino con sangre. Y si crees que los aliados se quedaron de brazos cruzados, te equivocas. Lo que vino después fue uno de los duelos más feroces y legendarios de la aviación moderna. La historia de la aviación militar tiene muchos momentos brillantes, pero pocos tan intensos,
tan personales y tan despiadados como el duelo entre el MiG-15 y el F-86 Sabre. Fue un combate cuerpo a cuerpo, en el cielo y en el alma. No era solo una lucha entre dos cazas, era la representación perfecta del choque de ideologías, tecnologías y culturas. Capitalismo contra comunismo, libertad contra control, y ambos contendientes estaban decididos a demostrar que su máquina, y su sistema, era superior. El F-86 Sabre era la joya de la aviación estadounidense. Elegante, maniobrable, veloz. Los norteamericanos lo consideraban invencible, hasta que el MiG-15 apareció. En teoría, el Sabre tenía mejor electrónica, una cabina más avanzada, incluso una mejor visibilidad para el piloto. Pero sobre el papel no se ganan guerras. En el aire, lo que contaba era otra cosa. Quien giraba más rápido, quien trepaba más alto, quien disparaba primero, y quien no temblaba al hacerlo. Y ahí estaba el problema. El MiG-15 tenía ventajas clave que desafiaban la arrogancia occidental. Subía más rápido gracias a su excelente relación peso-potencia. Su diseño de alas en flecha le permitía mantener la estabilidad a velocidades que volvían inestables a otros cazas. Y su armamento, aunque más lento en cadencia que las ametralladoras del Sabre, destrozaba cualquier objetivo con una sola ráfaga. Cada encuentro era una danza mortal donde un error significaba una caída en espiral sin retorno. Los combates se libraban en un área específica del conflicto coreano conocida como Mi-Galley, cerca del río Yalu, en la frontera con China. Era un corredor aéreo estrecho, pero estratégico, donde los enfrentamientos se daban casi a diario. Allí, los mejores pilotos de ambos bandos cruzaban trayectorias en combates cerrados, sin misericordia, sin pausa. Las estadísticas eran engañosas. Según la propaganda estadounidense, los Sabres derribaban 10 MiG por cada baja propia. Pero documentos desclasificados y testimonios posteriores sugieren que la proporción real estaba mucho más equilibrada, quizás incluso a favor de los soviéticos. Y si te dijera que los mejores pilotos soviéticos, entrenados en secreto, con experiencia de la Segunda Guerra Mundial, volaban bajo seudónimos, ocultos detrás de insignias chinas o norcoreanas. Y si te dijera que varios ases del MiG-15 sumaron decenas de derribos mientras Occidente ni siquiera sabía sus nombres. Esta fue una guerra donde la verdad fue enterrada bajo capas de silencio político, donde héroes anónimos del Este combatieron contra íconos de Occidente sin que ninguno pudiera reclamar abiertamente la victoria. Fue una guerra de talento puro, de reflejos, de instinto. Los pilotos del Sabre eran temidos, pero los del MiG-15 eran fantasmas, aparecían, atacaban, desaparecían, y muchos de ellos ni siquiera sabían si serían reconocidos por su país, o castigados por arriesgar demasiado. Puede que creas que los cielos son libres, que en lo alto no hay banderas ni fronteras, pero el MiG-15 y el Sabre demostraron lo contrario. Demostraron que el cielo también es ideología, y que la historia no siempre la escriben los que tienen mejores aviones, sino los que sobreviven para contarlo. Durante años, los radares estadounidenses detectaban aeronaves sobre Corea del Norte que volaban con precisión quirúrgica, ejecutaban maniobras avanzadas y combatían con una ferocidad que no cuadraba con el entrenamiento de pilotos norcoreanos o chinos. Las señales interceptadas, sin embargo, revelaban algo inquietante: las comunicaciones eran en ruso, no en chino, no en coreano, en ruso puro, militar, directo. Y sin embargo, la Unión Soviética insistía: no estamos participando. Un silencio oficial que ocultaba una de las operaciones aéreas más secretas y delicadas de toda la Guerra Fría. Los pilotos fantasma eran una élite dentro de la Fuerza Aérea Soviética, escogidos con extremo cuidado, entrenados con intensidad, y enviados al frente disfrazados de lo que no eran. Llevaban uniformes norcoreanos, volaban aviones sin distintivos soviéticos, y usaban nombres falsos. Pero sus habilidades los delataban. En cada combate, se notaba que sabían lo que hacían. Sabían cuándo atacar, cuándo desaparecer, y cuándo explotar el más mínimo error del enemigo. Muchos de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Hombres con decenas de victorias en su historial, ahora operando en las sombras, sin medallas, sin reconocimiento público. Imagina estar en la cabina de un F-86, creyendo que estás enfrentando a un joven norcoreano inexperto, y de pronto descubrir que el piloto enemigo anticipa cada movimiento, que parece leerte la mente, que dispara no por impulso, sino con una precisión fría y mortal.
Y luego, cuando logras sobrevivir y reportas lo sucedido, tus superiores te dicen que fue solo suerte, que los soviéticos no están allí. ¿Qué haces con ese silencio? ¿A quién le crees? ¿A tus ojos o al discurso político? La participación encubierta soviética fue tan profunda que incluso existían reglas estrictas para evitar cualquier implicación directa. Si un piloto soviético era derribado, debía suicidarse antes de ser capturado. Si su cuerpo caía en manos enemigas, se activaban operaciones inmediatas para recuperar los restos o destruir cualquier rastro. Los soviéticos sabían que una confirmación oficial podía desatar un conflicto nuclear. Y sin embargo, siguieron enviando a sus mejores hombres a morir en un cielo que oficialmente no les pertenecía. Pero este silencio tenía un costo. Los pilotos vivían entre el heroísmo y el abandono. No podían hablar de sus misiones, ni siquiera con sus familias. No podían presumir de sus victorias. Y si eran derribados y sobrevivían, a veces eran castigados por haber fallado. Era una guerra donde no solo se arriesgaba la vida, se apostaba el anonimato eterno. Tal vez pienses que los verdaderos héroes llevan medallas, que aparecen en los libros y en las películas. Pero los pilotos del MiG-15 que combatieron en Corea no buscaban gloria, buscaban cumplir una orden. Y muchos lo hicieron sabiendo que jamás serían recordados. Lo curioso es que, aún en el olvido, sus maniobras siguen estudiándose. Sus combates siguen siendo referencia. Porque el cielo no olvida, aunque la historia intente hacerlo. La guerra no siempre se gana con balas. A veces, se gana antes del primer disparo. En el caso del MiG-15, su verdadero poder no solo estaba en sus cañones ni en su diseño. Estaba en algo más intangible, más profundo, el miedo. Un miedo que se colaba en las cabinas de los pilotos aliados incluso antes de despegar. Un miedo que alteraba decisiones tácticas, que ensombrecía las órdenes, que hacía que los cielos coreanos se convirtieran en un laberinto psicológico donde muchos entraban, pero no todos salían. En términos técnicos, el MiG-15 era formidable, pero su mayor arma fue su reputación. Se convirtió en un fantasma rojo, un depredador que acechaba desde lo alto. Cada vez que un piloto aliado recibía la orden de entrar en MiG Alley, lo hacía con el corazón acelerado. No bastaba con tener el mejor avión o el entrenamiento más avanzado. El simple hecho de saber que un MiG podía estar allí, invisible aún pero latente, bastaba para cambiar la actitud de cualquier escuadrón. Y eso, en la guerra, es una ventaja que no se fabrica en talleres, se cultiva con terror. Imagínate dentro de un bombardero B-29, sabiendo que la próxima misión te obliga a cruzar territorio enemigo. Sabes que los F-86 te escoltarán, sí, pero también sabes que los MiG-15 tienen mejor ascenso. Sabes que vendrán desde las nubes, que dispararán desde arriba, y que solo necesitarán una ráfaga para convertir tu avión en un ataúd en llamas. ¿Cómo pilotas cuando ya te estás despidiendo en tu mente? Los psicólogos militares comenzaron a notar un patrón entre los pilotos: fatiga extrema, paranoia, insomnio. Algunos desarrollaban lo que hoy llamaríamos estrés postraumático solo por el hecho de volar en zonas donde sabían que los MiG patrullaban. La amenaza invisible era peor que el combate directo, porque podías volar toda una misión sin ver uno solo, pero sin dejar de sentir que te observaban desde algún punto del cielo. Los comandantes de escuadra se enfrentaban a un dilema imposible: enviar a sus hombres a una zona donde sabían que el enemigo tenía la ventaja, o perder objetivos estratégicos. Y aún así, día tras día, lo hacían. No por convicción, por obligación. Porque en la guerra, los cálculos importan más que las vidas. Pero cada piloto que regresaba lo hacía un poco más roto que el anterior. Y cada avión que regresaba, traía consigo la huella de un combate que no siempre se libró con armas. Tal vez pienses que la guerra es solo números, cuántos derribos, cuántas misiones, cuántos muertos. Pero los efectos del MiG-15 no se pueden contar así. Su verdadero impacto fue psicológico. Fue el terror silencioso que se infiltró en las mentes aliadas y redefinió lo que significaba volar hacia el enemigo. Porque cuando un avión logra generar miedo antes de ser visto, ya ha ganado medio combate. Detrás de cada sombra que cruzó los cielos coreanos en forma de MiG-15, había una sinfonía de ingeniería precisa, letal y casi minimalista. No fue un diseño rebuscado, ni un alarde tecnológico caprichoso, fue una respuesta pragmática a una necesidad clara.
El MiG-15 debía ser fácil de construir, sencillo de mantener, resistente y letal. Lo fue, pero más allá de su apariencia compacta y sus líneas elegantes, su estructura escondía una mente maestra, una combinación letal de aerodinámica y potencia que convirtió a este avión en un asesino silencioso. Lo primero que saltaba a la vista eran sus alas en flecha, un concepto que había sido desarrollado por ingenieros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero que fue adoptado y mejorado por los soviéticos con una eficacia aterradora. Estas alas no solo daban estabilidad a altas velocidades, también permitían una mejor maniobrabilidad en los niveles altos de combate. Occidente aún experimentaba con estas ideas cuando el MiG-15 ya las dominaba. Fue uno de esos momentos donde la historia se invierte, el perseguidor se convierte en líder. Y nadie lo vio venir. El tren de aterrizaje, por ejemplo, era sorprendentemente simple, una característica común en los diseños soviéticos. Pero su aparente simplicidad escondía una lógica brutal. Mientras los aviones estadounidenses requerían pistas limpias y mantenimiento constante, el MiG-15 podía operar desde terrenos rústicos, pistas improvisadas, incluso caminos rectos en zonas rurales. La Unión Soviética sabía que, si estallaba una guerra total, no tendrían el lujo de pistas perfectas. Diseñaron en función del caos, y funcionó. Y luego estaba el armamento. Mientras los cazas norteamericanos confiaban en ametralladoras de calibre 50, el MiG-15 llegó con algo que rompía todas las normas del juego, un cañón Nudelman N-37 de 37 milímetros y dos NR-23 de 23 milímetros. Estos no eran para engañar al enemigo en combate cerrado. Eran para destruir. Los cañones estaban diseñados específicamente para derribar bombarderos pesados, como los B-29, de un solo impacto. Un disparo bien colocado y toda una tripulación desaparecía en el aire sin posibilidad de respuesta. ¿Te parece exagerado? Entonces imagina esto. Estás en una formación de bombardeo, avanzando sobre una zona enemiga, cuando un punto brillante en el radar se acerca. De repente, un estallido, una sacudida violenta, y lo siguiente que ves es fuego, humo y la visión de un ala arrancada. ¿Tu error? Haber estado ahí. ¿El culpable? Una ráfaga del MiG-15. Solo una. Lo impresionante es que, a pesar de su tecnología y armamento avanzados, el MiG-15 seguía siendo un avión austero. No tenía lujos, ni pantallas sofisticadas, ni una cabina particularmente cómoda. Todo estaba puesto al servicio de la función: cazar, matar y sobrevivir. Su motor, el RD-45 primero, y luego el VK-1, no era especialmente duradero, pero sí potente y fácil de reemplazar. Era un avión diseñado para la guerra, no para durar. Y sin embargo, duró más de lo que cualquiera imaginó. Tal vez creas que la guerra aérea se gana con estilo, con superioridad tecnológica, con elegancia mecánica. Pero el MiG-15 enseñó otra lección, que en el fragor de la batalla, lo que cuenta no es quién tiene el avión más bonito, sino quién dispara primero y sigue volando después. Ningún sistema es infalible, ningún avión es inmortal. Por más que el MiG-15 sembrara terror en los cielos y admiración entre ingenieros, hubo momentos en los que cayó. Y cuando uno de estos cazas soviéticos terminó en manos enemigas, se encendieron todas las alarmas en Moscú y en Washington. Porque en ese instante, y solo en ese instante, se rompió la muralla de misterio que lo envolvía. Aquello que se sospechaba pero no se podía comprobar, de pronto estaba al alcance de las manos. El diseño, la estructura, los secretos internos, el corazón mismo del MiG-15. El suceso más emblemático ocurrió el 5 de septiembre de 1953, cuando un piloto norcoreano llamado No Kum-sok, o al menos ese era el nombre con el que fue identificado, desertó con su MiG-15 a una base estadounidense en Corea del Sur. Aterrizó sin previo aviso, sin resistencia, y sin disparar un solo tiro. Durante minutos, nadie podía creer lo que veían: un MiG-15 intacto, en territorio enemigo. El fantasma rojo había aterrizado, y por fin podían tocarlo. La reacción fue inmediata. Técnicos, ingenieros, oficiales de inteligencia, todos se abalanzaron sobre el avión como si se tratara de un objeto sagrado. Lo desmontaron, lo estudiaron pieza por pieza, volaron con él, lo probaron en simulaciones. Por primera vez, el Pentágono tenía acceso total a su némesis. Y las sorpresas no tardaron en llegar. El avión era más simple de lo que esperaban, pero no por eso menos efectivo.
Cada detalle tenía sentido. Cada parte tenía un propósito. No había nada superfluo. Y esa eficiencia brutal fue lo que más impactó a los analistas. ¿Cómo habían logrado tanto con tan poco? Imagínate estar en una sala de ingeniería estadounidense en 1953, viendo el esqueleto del MiG-15 desplegado sobre una mesa. Descubres que su motor, aunque una copia, funciona de manera extraordinaria, que su diseño permite reemplazos rápidos, que su armamento puede aniquilar objetivos que costaron millones de dólares construir. Y lo más incómodo, que gran parte de sus secretos ya estaban al alcance de los soviéticos desde hacía años, mientras tú apenas estás empezando a entenderlos. La captura del MiG-15 no solo tuvo implicaciones técnicas, fue también un terremoto político, porque obligó a confirmar, de forma indirecta, lo que todos sospechaban, que los soviéticos habían estado combatiendo directamente en Corea, pilotando aviones bajo disfraces diplomáticos, y que lo habían hecho mejor de lo que Occidente quería admitir. El piloto desertor, por su parte, recibió una recompensa, alrededor de $100,000, y fue protegido por las autoridades estadounidenses. Pero el verdadero premio fue el avión. Aquel ejemplar pasó por múltiples bases, fue volado por pilotos de prueba, estudiado por fabricantes, y sus lecciones influenciaron el diseño de cazas posteriores. En otras palabras, el MiG-15 no solo dejó una marca en el combate, también lo hizo en la evolución de la aviación enemiga. Tal vez pienses que la guerra se trata solo de ganar o perder batallas, pero a veces, un solo avión capturado cambia toda la guerra. Y si el MiG-15 fue un golpe psicológico cuando surcaba los cielos, fue una revelación demoledora cuando lo tuvieron entre sus manos. El tiempo pasa, pero algunas siluetas jamás se desvanecen. El MiG-15, aunque superado por generaciones posteriores de cazas, jamás fue olvidado. Su sombra sigue flotando sobre cada aula de ingeniería aeronáutica, cada museo de aviación, cada manual de combate aéreo, porque su legado no solo reside en los enfrentamientos que protagonizó, ni en los aviones que derribó, sino en las puertas que abrió. Fue el umbral de una nueva era, un punto de quiebre. Antes del MiG-15, los cazas eran aviones con cañones. Después de él, eran misiles con alas. Tras la guerra de Corea, el MiG-15 siguió activo en decenas de fuerzas aéreas por todo el mundo. Exportado en masa, adaptado, modificado, copiado, su huella se extendió por Asia, África y Medio Oriente. Fue protagonista en otras guerras, como el conflicto de Suez, y fue utilizado en entrenamientos por países que jamás habían fabricado un solo jet. Gracias al MiG-15, la Unión Soviética no solo exportó un avión, exportó doctrina, influencia, poder. Su heredero directo, el MiG-17, tomaría la posta y también tendría su cuota de protagonismo, pero nunca con el mismo impacto emocional, porque el MiG-15 fue el primero en aterrorizar a los pilotos estadounidenses, el primero en hacer que el cielo dejara de ser un lugar seguro para Occidente, el primero en mirar a un bombardero estratégico a los ojos y hacerlo caer. Quizá nunca escuches a un general hablar con nostalgia de un enemigo, pero muchos pilotos del F-86 Sabre, ya ancianos, ya retirados, han confesado que el MiG-15 les ganó el respeto eterno. No porque fuera invencible, sino porque les obligó a volar mejor, a pensar más rápido, a sobrevivir como nunca. En términos puramente técnicos, el MiG-15 representó un salto evolutivo, pero su verdadero valor fue simbólico. Fue una bofetada a la arrogancia tecnológica de Occidente, un recordatorio brutal de que el ingenio también florece bajo presión, bajo censura, bajo dictaduras. Fue el avión que le enseñó al mundo que la supremacía nunca es absoluta, y que cualquier imperio, por poderoso que sea, puede mirar hacia el cielo y sentir miedo. Incluso hoy, algunos MiG-15 restaurados siguen volando en espectáculos aéreos, no como amenaza, sino como leyenda, y cuando suena su motor y se eleva por encima de la multitud, no hay aplauso que no venga cargado de asombro, porque todos, incluso quienes no conocen su historia, pueden sentirlo. Ese avión no es común, tiene algo más, algo que no se ve, algo que no se mide, algo que solo los verdaderos símbolos poseen. Tal vez creas que las máquinas no tienen alma, pero cuando el MiG-15 alza vuelo, pareciera que sí, porque arrastra consigo el peso de las batallas, los susurros del miedo, y la memoria de un mundo que tembló con solo verlo cruzar el cielo.
La historia del MiG-15 no es simplemente la de un avión. Es la historia de un fenómeno. Una aparición repentina, casi fantasmal, que cambió para siempre el equilibrio del poder aéreo global. Surgido desde las profundidades del silencio soviético, este caza no pidió permiso, no advirtió, no explicó. Llegó, disparó y desapareció entre las nubes, dejando tras de sí una pregunta que aún hoy flota en el aire. ¿Cómo fue posible? El MiG-15 fue una anomalía en la narrativa que Occidente se había contado a sí mismo. Una narrativa donde el progreso, la tecnología y la superioridad eran patrimonio exclusivo de las democracias industriales. Pero bastó una silueta roja surcando los cielos de Corea para desmoronar esa ilusión. Porque ese avión no solo derribó cazas y bombarderos, derribó la arrogancia, derribó la confianza ciega, y obligó al mundo a aceptar que, en el juego de la guerra, nadie tiene garantizado el dominio eterno. Quizás estés pensando que la Guerra Fría terminó, que los MiG ya no patrullan el cielo, que todo esto es historia vieja. Pero te equivocas, porque el legado del MiG-15 sigue vivo en cada sistema de defensa moderno, en cada estrategia aérea actual, en cada piloto que, antes de despegar, revisa sus instrumentos sabiendo que el cielo puede ser traicionero. Este avión, nacido del miedo, forjado en secreto y perfeccionado en combate, demostró que las verdaderas amenazas no siempre anuncian su llegada. A veces, simplemente aparecen y lo cambian todo. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo y veas pasar un jet, recuerda esto. Hubo un tiempo en que ese mismo cielo no pertenecía a nadie, hasta que el MiG-15 lo reclamó con fuego.